Buenos días, hermanos, hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia y otros amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo que también nos visitan por medio de esta comunicación, este mensaje. Hoy nos toca el capítulo 3 de Génesis. No lo voy a leer todo para ahorrar un poco de tiempo, porque son apenas 45 minutos y no se puede cubrir todo, pero algunas cosas acá sobresalientes vamos a ver esta mañana. Oremos. Padre Santo, gracias te damos esta mañana por este día que es tu día, Señor, el día del Señor, el día domingo, que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, mostrando el sello divino que tuvo de la aprobación por su vida, por su sacrificio, por su muerte, sepultura en la cruz, para redimirnos de toda iniquidad. Gracias, Señor, por tu palabra que estamos estudiando. Ayúdanos para que sea de edificación, de instrucción, de renovación, Señor, transformación en nuestras vidas. Ella tiene poder para hacer esas cosas en nosotros, Señor. Nada tiene el poder de la palabra de Dios, de la palabra tuya, para nutrirnos, para guiarnos, para transformarnos, para ser usados para tu honra y gloria también. Bendice a todos mis hermanos, hermanas, suple sus necesidades, sus molestias, Señor, físicas que tienen, las peticiones de oraciones que tienen, como la hermana Elvia de Santana, hermana Sandra, la hermana Lidiet y hermano Manuel, también, Señor, y cualquier otra persona que esté afligida por alguna situación de falta de salud, que tú seas con cada uno de ellos también. Bendice tu palabra en este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Como hemos mencionado ya antes, el libro de Génesis es el libro de los comienzos. La palabra de Dios nos da el relato de cómo Dios llegó un momento en que Él creó los cielos y la tierra y todo su contenido en ambos. En Hebreos 11:2 dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Además de Dios crear los cielos y la tierra y todo el contenido en ambos, dice también que creó al hombre y a la mujer, dio comienzo a la raza humana. Luego dice la palabra de Dios que fallaron en las instrucciones que Dios les dio, el único mandamiento que no deberían de haber quebrantado, lo quebraron. Y entonces tenemos la caída del hombre y su mujer y toda la creación también. Pero en este mismo capítulo 3 está también descrita la salvación de Dios, cuando Él promete enviar el Salvador a Cristo Jesús en el capítulo 3, verso 15. Hay una variedad de doctrinas teológicas contenidas en todo el libro también. Más adelante vamos a ir mirando algunas, como por ejemplo la depravación total del hombre, que es pecador en cuerpo, en mente, en espíritu, y no tiene nada bueno en él. La palabra de Dios enseña eso, la depravación total. Por lo tanto, no puede hacer nada para ganar méritos delante de Dios y salvarse a sí mismo, ni que alguien más lo salve, excepto el mismo Creador, nuestro mismo Dios. Amén. Doctrinas como de la expiación, justificación, imputación, son términos profundos, muy bonitos, muy significativos, que vamos a estarlo estudiando poco a poco, ¿verdad? Pero además de eso,
la gracia divina, la soberanía divina, la ira de Dios, la responsabilidad del hombre y otra serie de asuntos que están contenidos en este libro de Génesis. Es sumamente precioso, muy rico en información, en significado. Amén. Es preciosa la palabra de Dios. Amén. Vamos a, como dije, cubrir algunos sectores del capítulo, no todo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre Satanás. Dice la Biblia en el verso 1 al 5 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En estos, dije hasta el versículo 5, pero mejor que cubrimos hasta el 7, porque tenemos acá el resultado, no solamente los pasos a la desobediencia, pero los resultados también. Pero la fuente de todo, para que esta pareja inocente cayera en pecado, desobedeciera a Dios, fue la serpiente, dice la Biblia. Esto es como un trabajo de ventriloquía, ¿verdad? Porque la serpiente es nombrada en la palabra de Dios como Satanás mismo. Es el diablo el que está usando a la serpiente para acercarse a Eva y engañarla. No vino al hombre, pero vino a la mujer. Vino a la mujer. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:7, ¿verdad? Que maridos amemos a nuestras mujeres y que las tratemos con toda generosidad, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, y que porque ella es como un vaso muy frágil, frágil físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Satanás pudo ver eso, que ella era más débil, que era su oportunidad por medio de la mujer hacer caer también al hombre. Y en la actualidad Dios nos dice que el diablo sigue haciendo eso, ¿verdad? Busca de la cadena donde está el eslabón más débil para hacer caer a los demás que están fuertes. Así pues que como dice acá, que era sutil, eso quiere decir astuta, como dice el verso 1, ¿verdad? Astuta, sutil, aguda, perspicaz, era este animal que Satanás usó, ¿verdad? Para hacer caer a la primera pareja y hacernos caer a nosotros también. Sus características siguen siempre adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de inmoralidad juzgado en 1 Corintios capítulo 5, de un muchacho que fue expulsado por estar cometiendo pecado de incesto con su madrastra, estaba viviendo, lo cual es completamente desaprobado por Dios. Dice la Biblia que la instrucción era expulsar a este muchacho de la iglesia lo hizo. Después de un tiempo, este muchacho se arrepintió, vino llorando, vino arrepentido delante de la congregación no sabía qué hacer. Y entonces en 2 Corintios capítulo 2
Dice la Biblia que ellos preguntan a Pablo, ¿qué hacemos ahora con este muchacho? Va a traer siempre más reproche aquí a la iglesia, mejor ya no lo aceptamos, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, él ha sido ya, ha estado sufriendo con demasiada tristeza, recíbanlo y confirmen el amor para con él, ¿verdad? Y entonces más adelante dice en el segundo capítulo 2 de 1 Corintios que vamos a leerlo, ¿verdad? Para no usar nada más esto de memoria. Es siempre mejor leer directamente lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 2, dice, verso 10, porque la instrucción a la iglesia es perdónelo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué le parece, amado? La iglesia, al estar renuente a recibir otra vez a este joven, restaurarlo espiritualmente, que sirva al Señor, él está pidiendo perdón, él quiere enmendar esta situación, y la iglesia está cerrándole las puertas. Al cerrarle las puertas, al no perdonarle, al no recibirle, dice, ajá, Satanás es el que está metido en estas cosas. No permitan que Satanás use esta situación para que ustedes hagan lo incorrecto. Pensando que están haciendo las cosas de Dios, es incorrecto. Perdónenlo, confirmen el amor para con él, para que Satanás no se salga con las suyas. Porque a ustedes, al no tener espíritu perdonador, como el Señor Jesucristo tiene con cada uno de nosotros, entonces estamos haciendo la obra del diablo. Oye, ya, hasta que nos asusta. Pero a eso se refiere la palabra de Dios, que Él es astuto y sabe cómo meterse en la casa de Dios y trastornar su programa, hacernos tropezar para que no sigamos avanzando sirviendo al Señor. En 2 Corintios capítulo 11 vamos a mirar también cómo la palabra de Dios nos dice más acerca de esta astucia que Eva confrontó y salió derrotada, ¿verdad? Pero que no nos pase a nosotros igual. 2 Corintios 11:2 dice, Pablo dice a la iglesia de Corinto, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen que pura a Cristo. Verá que usted y yo queremos pertenecer a una iglesia así, que es pura, que es genuina, que es aprobada por el Señor, para que sea reconocida como esa virgen, esa iglesia, esa novia con la que Él va a casarse cuando se celebren las bodas del Cordero. Y eso es lo que dice Pablo, así es como quiero que sean ustedes. Pero mi celo no es suficiente. Mi ardor por enseñarles la palabra de Dios y tratar de mantenerlos firmes y fieles en las cosas de Dios no es suficiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire cómo transporta lo que sucedió en el jardín del Edén a la iglesia de Corinto, a nuestra iglesia, a cualquier otra iglesia del Señor. Mucho cuidado. Esta serpiente astuta venga también con la misma sutileza, perspicacia, astucia y les engañe a ustedes, como por medio de los sentidos, las emociones, la mente, esas cosas de exhilaración que nos da a veces, que nos ponemos a brincar y a palmotear y emocionados. Dice la palabra de Dios,
el diablo puede usar esas cosas para extraviaros de la sincera fidelidad a Cristo. Mire qué delicado que es esto. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, que es el que verdaderamente es enviado de Dios, murió en el Calvario, fue sepultado, resucitado, está al cielo intercediendo por nosotros. Otro Jesús. ¿Hay otro Jesús? Sí. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Hay otro espíritu además del Espíritu Santo? Metido en la iglesia. Sí, de eso se trata acá. O otro evangelio que se está predicando, enseñando. Dice, del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. O sea, la iglesia de Corinto estaba coqueteando con todas estas cosas, estaba dando cabida a que todo esto ocurriera en la iglesia. Hermanos, ¿de dónde viene esto? Estos predicadores, estas enseñanzas, estas prácticas, esto de evangelio adulterado, mezclado con fe y con obras, y no depositar plena fe, 100% fe en el Señor Jesucristo, de la serpiente. Ese es otro evangelio. Y dice en Gálatas 1:6 al 9, ¿verdad? Que si alguien predica otro evangelio, no importa si es un ángel del cielo, no importa quién sea, dice que sea anatema. Vale más, hermano, hermana, amigo, no se encuentre usted mezclado, asociado, en alianza con este tipo de prácticas y cosas. Que el evangelio sea puro, que sea el Señor Jesucristo, que sea la obra verdadera del Espíritu Santo. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos enseña dónde está la diferencia. Amén. No todas las iglesias son iguales. Muchos dicen que todas las iglesias son iguales. No. Cerciórese bien con la palabra de Dios, que no le están predicando otro Jesús, que no le están dando otro evangelio y que no es por medio de otro espíritu, que sea el del Espíritu Santo. Y hermanos, ya vemos que hay mucho emocionalismo religioso, falsos milagros, falsas lenguas y atribuido al Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios, estos promotores, estos hombres mercenarios del evangelio van a parar en el lago de fuego y azufre. Amén. Porque la Biblia acusa estas cosas de blasfemia contra el Espíritu Santo, y dice en Mateo capítulo 12 que Él no perdona esas cosas ni en esta era ni en la venidera, que es en el milenio tampoco, ¿verdad? Esto es muy serio, hermano. Esto es muy serio, ¿verdad? Mucho cuidado, pues. Reciba usted la pureza del evangelio, que Cristo Jesús vino del cielo para ser su sustituto, para hacer su ofrenda expiatoria por su pecado, que usted no puede hacer nada, las obras no le valen nada, usted no gana ningún mérito en lo que usted quiera hacer. Confíe 100%, plenamente en el Señor Jesucristo. Nada más tenga fe en lo que Él hizo por usted y usted será salvo. Amén. Muy bien, bro. Estamos mirando pues lo que es la astucia de Satanás. Además de eso, por ejemplo, vamos a ir al versículo 9 al 12, una vez que ellos fallaron a Dios, una vez que ellos cometieron pecado, la mujer le dio a su esposo también. La Biblia dice que ella fue la engañada, Adán no fue engañado. En el verso 17, Dios le dice a él, ¿verdad? Que él, con él ocurrió lo siguiente. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Él no tuvo que ver nada con el diablo, pero es su mujer. Al obedecer a la voz de la mujer, quiere decir que ella no solamente estaba extendiéndole el fruto para que lo comiera, pero le hizo una apelación a él, lo convenció a él para que también comiera. Ella ya había desobedecido, él todavía no,
A lo mejor se puso a pensar, ay, mi esposa, mi mujer, pues ya arruinó su vida, me voy a quedar solo otra vez, va a morir, pues qué caray. Y cerró sus ojos, su entendimiento hacia lo que Dios le había dicho y se entregó a su mujer en todo sentido, ¿verdad? Para complacerla a ella en vez de complacer a Dios. Así que esto fue una transgresión. Él sabía lo que estaba haciendo, no debía de hacerlo, pero así lo hizo, ¿verdad? Y hay en la actualidad también muchos hombres y muchas mujeres que por alguien del sexo opuesto y todo, cierran sus ojos a la palabra de Dios, no obedecen al Señor y por eso también les va muy mal, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante. Dice en el verso 12, cuando Dios le llama a cuentas, porque el verso 9 en adelante, leamos, dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque ellos cuando miraron que estaban desnudos, antes no estaban conscientes de eso, se escondieron, brincaron cada uno en un matorral ahí, en un árbol para esconderse, no solo de Dios, pero de ellos dos mismos también, porque tenían vergüenza de estar sin ropa, antes no tenían eso. Y entonces le dice la Biblia que se hicieron inclusive vestiduras, coberturas de hojas de higuera que son bien amplias, bien grandes, envolvérselas alrededor, pero seguro tenían roturas y huecos y quién sabe qué, no era suficiente, pero de todas maneras eso por lo menos es lo único que podían hacer. Y eso nos enseña que nosotros no podemos hacer nada para cubrir nuestro pecado, restablecernos de nuestra caída delante de Dios. Estaremos temerosos del juicio de Dios, de la eternidad, hasta que Dios haga algo por nosotros. Y dice la palabra de Dios acá que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay algo interesante acá en esta respuesta de Adán. Vamos a jugar un poquito con el tono de voz, el énfasis que se puede hacer en una y en otra parte de esta declaración. Por ejemplo, si yo digo en respuesta de Adán a Dios para responderle, Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El énfasis está en la mujer, ¿verdad? Como que él le echa la culpa a la mujer. Si leemos la mujer que me diste por compañera, es como tú, Señor, tú eres el que tiene la culpa. ¿Para qué me trajiste? Es esta mujer, ¿verdad? Sin ella todo hubiera estado bien, pero tú me la diste y ahora estoy junto con ella arruinado, ¿verdad? Y si decimos parejo, la mujer que me diste, como dice acá, por compañera me dio es como están los dos siendo culpados por Adán. Tanto la mujer como Dios. Ella y tú son los culpables de esto. Es más, hasta me pusiste a dormir ahí con anestesia y todo, y cuando desperté ya estaba una mujer ahí. Yo no la había pedido ni nada. Fue idea tuya, Señor. Esto no es un juego. Esto es lo que sucede desde el principio del pecado. El hombre no se sintió responsable, no dijo, sí, es verdad, transgredí, no debía de haber hecho eso, perdón, Señor. No, él no está admitiendo su culpa, está echándole la culpa a los demás. ¿No es eso lo que sucede en la actualidad? Por supuesto que sí. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que
en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos, no importa de qué raza, de qué rango, de qué clase social, económica, educativa, lo que sea, dice la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos, desconectados, alienados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, 3:23 de Romanos dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 dice la razón, la fuente de donde esto viene. Vamos a leerlo en Romanos 5:12. Ahí tenemos la mención de lo que sucedió como consecuencia, como secuela del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por, ¿cuántos hombres? Por un hombre, el primero, Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Porque Dios le dijo, el día que de él comieres, morirás. Ya, no es que les dio a ellos un colapso inmediatamente que murieran, pero ya de ahí en adelante iban a comenzar a hacerse viejitos, enfermizos y todo lo demás hasta que murieran, y así ocurrió, ¿verdad? Así la muerte, así este desgaste, esta declinación, enfermedad y muerte, dice la Biblia también que pasó, fue transferido, fue inyectado a todos los hombres. Lo que le pasó a Adán, nos pasó a todos nosotros, porque de él venimos todos. Por cuanto todos pecaron. ¿Ven? En Adán todos pecamos, ¿verdad? Pero esto es lo bonito. La palabra de Dios dice que así como él, Adán nos llevó a la ruina. Por un hombre somos todos condenados. Por el segundo Adán, como dice en 1 Corintios 15, por otro hombre somos justificados, perdonados y salvos. Adán es la cabeza federal de la raza caída, pero nuestro Señor Jesucristo es la cabeza federal de la raza redimida. Amén. Todos nacemos en pecado porque es algo heredado, ¿verdad? Viene en nuestra sangre. Soy pecador y usted es pecador o pecadora porque su padre lo fue, porque sus abuelos también, porque sus bisabuelos y tatarabuelos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a Adán, porque de él venimos todos. Es algo heredado. Así como nuestro apellido es transferido de nuestro padre a nosotros, así también el pecado de nuestros padres es transferido a nosotros. Nacemos en pecado, vivimos en pecado, morimos en pecado. Y si no creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, también moriremos en pecado y terminaremos en el infierno. El Señor Jesucristo dijo eso en Juan capítulo 8, versos, vamos a ver por dónde está, versículo 8, dice en el verso 21, otra vez les dijo Jesús, Juan 8:21, muy importante esta plática acá del Señor Jesús con los judíos. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El verso 22 añade, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Va a cometer suicidio este? Por supuesto, nosotros no vamos a hacer eso. Este hombre está loco, endemoniado, pues que haga lo que quiera. Claro que no lo vamos a seguir a él ahí.
Pero les dice el Señor, y les dijo Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, amigo que anda buscando la verdad, que anda buscando salvación, comunión con Dios, perdón de pecados, anda buscando la palabra de Dios, escuche esto. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire qué absoluto, qué terminante es esta declaración del Señor Jesús. Ya dijimos que nacimos en pecado, vivimos en pecado y morimos en pecado. Y si es así, dice la palabra de Dios, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. En vuestros pecados moriréis y seréis destinados a estar aquí abajo. Cuando dice el Señor esa palabra abajo, mire que es en contraste con el cielo. Él viene del cielo, donde está su Padre, donde están los ángeles. Él es Dios mismo en la carne. Donde hay gloria, donde hay gozo, donde hay eternidad sublime, preciosa. Cuando dice abajo, el contraste es el infierno, el lago de fuego y azufre, el tormento, el suplicio. Ese es el contraste. Ustedes son de ahí, ustedes pertenecen ahí. Y yo no, dice el Señor. Yo no, dice el Señor. Y luego por eso Él dice también que porque ustedes no creen en quién soy yo, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, mire qué peligroso, qué vital, qué importante es que usted crea en el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre en la cruz para que usted viva, para que usted tenga perdón, salvación, vida eterna. Amén. Usted lo que tiene que hacer es no andar ya como Adán, que dice, echando la culpa a los demás. No, reconozca su pecado, arrepiéntase de su pecado y deposite fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. En Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. Que eso le ayude a usted. Ojalá este día, si no conoce a Cristo, para que sea salvo también. Amén. Vamos a seguir más adelante. Mire en el verso 15 lo que dice sobre la promesa de que hablamos de que Él iba a enviar a un Salvador. Cuando dice la mujer, después de sentenciar a la serpiente, que iba a ser un animal que se iba a arrastrar nada más todo el tiempo, posiblemente antes no era así, quizás volaba, caminaba o quién sabe qué, pero de ahí en adelante, por su pecado, Dios la destinó para que solo se arrastre sobre la tierra. Y en cuanto a la mujer dice, a la serpiente le continúa diciendo, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice esta, la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y la serpiente a la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, lo heriría en el calcañar. Una serpiente cuando muerde, si es cerca del brazo, el pecho, el estómago, más rápido el veneno va hacia el corazón.
pero si la muerde allá abajo en el pie y todo, el hombre tiene oportunidad de correr, llegar a un hospital o que alguien le ayude o él mismo también, hacerse una herida y sacarse la sangre contaminada con veneno, dejarla salir. Hay más oportunidad, más tiempo. No es tan grave este asunto. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue humillado, fue maltratado, fue pulverizado, y esta descripción horrible que tenemos de lo que el diablo hizo a través de los pecadores al Señor Jesucristo fue terrible. Pero al atacar al Señor Jesús, como es en el talón, él al presionar su talón, su pie contra la cabeza de la serpiente, entonces lo que la serpiente le estaba haciendo al Señor Jesús, simultáneamente el Señor Jesús estaba arruinando, matando a la serpiente. Fue una cosa simultánea, ¿verdad? El dolor por la muerte, el sufrimiento por el pecado causado por la serpiente, al Señor Jesús, al dar su vida, al derramar su sangre por nosotros, estaba también nulificando el poder de la serpiente y la ruina que trae a nosotros los pecadores. Y en ese momento el Señor Jesús nos estaba rescatando de esa situación. Amén. Es la promesa que el Señor hizo, ¿verdad? De esta simiente de la mujer se refiere al nacimiento virginal que el Señor Jesucristo iba a tener. La simiente para procrear no está en la mujer, está en el hombre. Es la primera vez que la Biblia menciona, ¿verdad? Y esto es en profecía de Isaías capítulo 7 y capítulo 9, de que el Señor Jesús vendría y nacería de la mujer sin la intervención de un hombre, porque sería de una virgen, sería la simiente de Dios mismo, en el vientre de la mujer, para darnos a su Hijo, Cristo Jesús, como nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a avanzar un poco más. No sé cuánto estamos de tiempo, pero por lo menos miremos acá en el verso 17 al 19, dijo, y al hombre le dijo, aunque me falta algo más acá en cuanto a la mujer, ¿verdad? Dice acá en el verso 16 que a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mientras estaban en el estado de inocencia, estaban en el mismo nivel, nadie es más, nadie es menos. Alguien comentó, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Dios inyectó anestesia, nuestro gran cirujano en Adán para extraer a Eva de su cuerpo, carne y sangre de él mismo, dice la Biblia que fue en una costilla que sacó, pero parece que en hebreo lo que significa es del costado completo de Adán. Y luego Dios hizo una operación, cerró la herida, hubo derramamiento de sangre y todo lo demás, para que ella fuera igual a él, y la sacó de su lado, cerca de su corazón, para amarla, para cuidarla, para protegerla, para tratarla con gentileza, para tratarla con un vaso frágil, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No la sacó de los pies para no maltratarla, no humillarla y tratarla como que si es un pedazo de alfombra. No la sacó de la cabeza tampoco, para que no presumiera ser
de su lado izquierdo, cerca de su corazón, para amarla y protegerla. Pero a causa de que ella hizo tropezar a Adán, a causa de que ella hizo caer a su marido y todos nosotros, entonces Dios la sentenció con estas cosas, ¿verdad? Que se iban a multiplicar los dolores en sus preñez. Eso quiere decir que el plan de Dios era que le doliera un poquito, pero no mucho. Pero ya sabemos qué terrible es eso, ¿verdad? El dolor por lo que pasa a la mujer cuando está dando a luz una criatura. Y dice la Biblia que tu deseo será para tu marido. Lo que tú deseas será para él o aprobado por él, ¿verdad? Quiere decir que la estaba privando de su libertad, de su independencia, de su igualdad con él, y la puso en un escalafón un poquito más abajo en cuanto a autoridad, porque dice aquí, y él se enseñoreará de ti. Él será tu Señor. Tienes que pedirle permiso, tienes que sujetarte a Él, tienes que seguirlo a Él, apoyarlo a Él en lo que Él quiere. Amén. ¿Verdad? Ya sabemos que ese es el gran lío también entre las hermanas cristianas. No quieren hacer eso, pero Dios sabe que eso es lo que necesitan ellas en sus vidas, y nosotros también, que las amemos y las protejamos. Y cuando hay esa combinación correcta, ¿verdad? La mujer no tendrá inconveniencia en cumplir con este mandamiento. Si ella mira, siente que su marido la ama, la protege, no la humilla, pero la respeta, la honra, como dice la palabra de Dios, ella no tendrá ninguna inconveniencia en ser sumisa a su marido. Amén, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la mujer, como Dios sabe que ella iba a estarse rebelando con este mandamiento de sujeción, la Biblia enseña que las niñas deben estar sujetas a sus padres, igual que los niños, ¿verdad?, los adolescentes, y que una vez que las muchachas ya son casaderas y se casan, ya la sujeción ya no es con sus padres, pero ahora es con su marido, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versos 2 al 15, mire lo que dice. Capítulo 2, versos 9 al 15. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esto es lo que Pablo está instruyendo a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice que con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, que dicen que son salvas, son hijas de Dios, que aman al Señor, que quieren servir a Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están dispuestas a acomodarse a la agenda, al plan, a la guía del Señor. Dice, y la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Ve la palabra sujeción acá? Dice, Él se señoreará de ti. Los varones en la casa de Dios, en la iglesia, son los que tienen el privilegio de servir al Señor, y ellas están sujetas a sus maridos, ayudando. Amén. Es bonito mirar a mujeres, maestras de escuela dominical, secretarias, tesoreras, consejeras, etcétera, etcétera. Hay trabajo para las hermanas en sujeción con sus maridos, no independientemente. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una hermana me dijo un día, hace un tiempo,
Dice, Pablo era un machista. Dice, cuando yo llegue al cielo le voy a reclamar, porque él es el que está diciendo en lo personal, seguro él tenía problemas con las mujeres, no las quería, como hay tantos hombres, dice, porque dice, no le permito a la mujer. Yo le dije a esta hermana, pues es una hermana en Cristo, la hermana, no es el apóstol Pablo el que da el mandamiento. El apóstol Pablo es el instrumento de Dios para expresar lo que Dios siente, que es igual allá en Génesis. Dice, Él se enseñoreará de ti, tu deseo será para tu marido. Dios dijo eso. Cuando Pablo dice, pues, no permito a la mujer enseñar, recordemos que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. No es la palabra de Pablo, es la palabra del Espíritu de Dios en Pablo, que dice, no permito a la mujer enseñar sino ejercer dominio sobre el hombre, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da las razones, porque Adán fue formado primero, él tiene primacía en la creación, y luego Eva. Y Adán no fue engañado, Adán no pecó primero, Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Ve? Así pues que él fue primero en la creación, ella fue primera en pecar. Y esas dos razones son porque el Señor hizo descender a la mujer en cuanto a posición de autoridad se refiere, que esté sujeta a su esposo. Así que mujeres predicadoras y misioneras y todo eso está fuera de la palabra de Dios. Predican bonito, yo los he oído, tienen mucho carisma y todo eso, no tienen gran capacidad, pero Dios no les permite hacer eso. Y lo están haciendo, pero es contraviniendo a la palabra del Señor, y que eso no suceda con nosotros, ¿verdad? La corriente del mundo de liberación femenina se ha metido en las iglesias, aún en las bautistas. Esta convención que se ha llamado Convención Bautista del Sur, que tiene muchas iglesias bautistas, que es una organización muy grande, ellos mismos ya han ordenado más de 200 mujeres al ministerio, porque, hermano, no se deje ya llevar por el nombre bautista. Hay muchos bautistas que son tan rebeldes y tan contradictorios a la palabra de Dios, igual que cualquiera otro protestante. Ellos mismos ya se identifican inclusive con protestantes, y nosotros, hermanos, misioneros bautistas, ya no tenemos nada que ver con los bautistas del sur. Si quieren ser miembros de nuestras iglesias, deben de ser recibidos por bautismo y punto. Amén. Para terminar, dice acá también en los versículos 17 al 19, que al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. La creación, por supuesto, fue afectada, ¿verdad? Ya ahora el hombre, en vez de ser nada más una persona que recogía las frutas y las verduras y todo lo que necesitaba, ahora más bien él tiene que labrar la tierra, separar las piedras y desmenuzar los, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó esa palabra. Los terrones, creo que se llaman. Desmenuzarla, es bastante trabajo, es bastante sudor que tiene que derramar. Antes no era así, pero es como castigo, parte del castigo de Dios por el pecado. Pero lo lindo es, como dice en Romanos capítulo 8, versos 18 al 23, dice la promesa de Dios en cuanto a la tierra.
así como en cuanto a nosotros. Dice que la tierra no va a estar así por siempre, que llegará el momento que ella también será liberada de esta situación. Ya no va a producir espinos y cardos y tantos insectos y etcétera, etcétera. Pero dice acá, verso 18 de Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, de esta que fue maldecida por el pecado de Adán, el ardiente deseo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la tierra, la creación, los animales y todo. Ay, que venga ese día en que el Señor Jesucristo viene. Los que están muertos serán resucitados, saldrán de las tumbas con nuevos cuerpos glorificados, jóvenes por siempre. Ya no va a haber más enfermedad, muerte, ni nada de eso que les afecte. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga seremos semejantes a Él, en 1 de Juan capítulo 2, porque le veremos como Él es. Hermano, qué cosa más linda. Dice que la creación está ahí, sí, que sea pronto, que los hijos de Dios ya pasen por esa experiencia de transformación. Dice en el verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Por supuesto que no, la creación no tuvo culpa de nada, ¿verdad? Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó a esa condición, pero con la esperanza de que viene un día la redención. Porque la creación misma, verso 21, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si la palabra de Dios promete, ¿verdad?, que Él va cuando reine, venga a reinar a esta tierra, que los desiertos ya no existirán, habrá agua, habrá ríos, lagos, vegetación por todo lado, flores y frutas. Esta tierra va a ser preciosa en los 1000 años que el Señor Jesucristo venga y reine aquí con su pueblo, con su iglesia. Amén. Hermanos, gracias por su atención. El Señor los bendiga. Es un estudio precioso. Y el próximo domingo estaremos estudiando el capítulo 4 de las consecuencias del pecado. Amén. El Señor los bendiga.